Floricanto presenta. Por añadidura, cosas de Dios para la gente sencilla. El podcast de la Diócesis de Saltillo. Por añadidura, de la perícopa de Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y por añadidura, lo demás se te dará. Este podcast pretende agradar a Dios catequizando. Comparte si te gustó por añadidura, y si no fue de tu agrado, pues fuera soberbia y compártelo a propios y extraños. Capítulo 5. La tragedia del aborto. Bienvenido nuevamente. Bueno, pues gracias por la invitación nuevamente. Antes de entrar en el que dice la Iglesia, con una postura que algunos podrían clasificar de moralista, que no es así, pero conviene tener algunas nociones previas, sobre todo concretas y específicas. ¿Qué es el aborto? El aborto es la terminación violenta y criminal de un embarazo en cualquier etapa de su desarrollo. Puede haber aborto espontáneo, ciertamente, que sería una terminación del embarazo por causas naturales que no tiene implicaciones morales. Es pues por alguna situación, simplemente el embarazo no pudo llegar a término. El problema viene entonces con el aborto procurado o provocado, que es la libre decisión, generalmente, no siempre, con principal actor de este acto moral a la mamá. Digo no siempre porque es muy frecuente cuando es menor de edad, los papás podrían forzarla, o el novio, la pareja, lo que sea, para cometer este acto, mal llamado interrupción voluntaria o interrupción legal del embarazo. ¿Por qué digo mal llamada? Bueno, parte del progresismo que estamos viviendo, con un trasfondo filosófico de una corriente de finales de la Edad Media que se llama nominalismo, que dice que las cosas no existen en sí mismas y más bien no conocemos la esencia de las cosas. Entonces, si yo digo vaso, por ejemplo, simplemente le estoy dando un nombre a ese objeto y no describo la esencia del objeto en sí mismo. Para esta corriente nominalista, la realidad entonces no tiene sustento en sí mismo, sino lo que nosotros le atribuimos. Como esta idea ha sido desarrollando a través de los siglos, es muy importante en la práctica el nombre que a las cosas se le da o la resignificación que a las cosas se les da. Lo que con un término técnico más tradicional se le llama eufemismo, es decir, usamos palabras bonitas para hablar de una realidad tremenda, pretendiendo con ello modificar la realidad, aunque lo único que modificamos es el nombre, ¿no? Interrupción legal o voluntaria del embarazo encierra un engaño en que cuanto a algo que se interrumpe se puede retomar, continuar más adelante. Aquí es una terminación, como ya dijimos, violenta y criminal. ¿Por qué criminal? Porque se está acabando con la vida de un ser humano, con premeditación, alevosía y ventaja, y agravada por el vínculo de quien lo comete. Entonces no estamos hablando de una cuestión simple. Voy a poner un ejemplo muy burdo, pero es muy escandaloso para nosotros, por ejemplo, que una perrita tenga una camada y se coma a sus crías. De hecho, lo consideramos como antinatural, y pasa, pero pasa muy poco, porque lo normal es lo otro. Entonces, cuando quien debe proteger violenta, nos contradice y nos choca. Aquí el niño, el bebé, ha de ser protegido por el padre y la madre, y el vientre materno debería ser en consecuencia el lugar más seguro para un ser humano, y con la legislación actual se convierte en el lugar más riesgoso para la vida de este pequeño. O sea, lo que estás diciendo, padre, es naturalmente es el lugar más seguro el vientre materno. Por naturaleza es el lugar más seguro, pero ahora lo estamos haciendo el lugar más peligroso porque desde ese momento ya hay un riesgo de que, ¿cómo le llaman? Al bebé, al feto, al producto, porque le quieren dar varios nombres para quitarle la humanidad que tiene el Se le han dado bebé, ¿no? Varios nombres desde la técnica médica.
Supuestamente por practicidad, pero en el fondo lleva esta idea de deshumanizar a este bebé, ¿verdad? Feto quiere decir bebé, embrión es una etapa previa de este mismo desarrollo, pero pues bueno, se le puede llamar bebé para que sea más concreto, ¿no? Cuando una mujer sospecha que está embarazada y va con el ginecólogo, no dice vamos a revisar su bolsa de células o su feto siquiera, aunque sea un término más válido, sino vamos a revisar al bebé, ¿no? Entonces, este bebé, este hijo, que desde el principio que es concebido ya es hijo, este hijo ya es un ser humano. Ahorita entraremos a más cualidades del por qué no está bien un aborto. Ya es un ser humano al cual se le deben respetar sus derechos. Bueno, este bebé en el vientre ahora está en un profundo riesgo. Ahora fíjate, para verlo de una manera proporcional, que nos demos una idea real de lo que está sucediendo con el aborto. La Segunda Guerra Mundial se habla como la peor tragedia de la humanidad del siglo pasado, ¿no? Los años 1939 a 45. Okay. ¿Cuántos muertos dejó? Dejó 60 millones de muertos aproximadamente. Nos parece una cifra tremenda, ¿no? Es tremendísima, terrible. De los cuales, si mal no recuerdo, 20 millones eran militares y 40 millones civiles. Ok, una cifra tremenda. El aborto, el año pasado, en el mundo, 2023 estamos hablando, nos arrojó una cifra de más de 70 millones de bebés asesinados en un solo año. O sea, un año de aborto ha dejado más muertos que 6 años de Segunda Guerra Mundial en el mundo. ¿De dónde sacas esas cifras, padre? Bueno, hay observadores y hay estadísticas que se dedican a... O sea, no es así de que la misma echaste un plumazo ahí de que yo creo la misma que Organización Mundial de la Salud maneja con orgullo gracias a estas cifras. Gracias. Entonces... Con orgullo. Con orgullo. Entonces, no sé... Pero no le llaman matamos. No. De hecho, se habla como un procedimiento de salud cada vez más frecuente en el mundo. Como poniendo uno de los, pues no sé si, ¿cómo llamarle? Pretextos o justificaciones de que porque estamos superpoblados, ¿no? Entonces, como que quieren ponerlo desde ya hace rato. Tú hablabas desde una política de ya no tener hijos o tener pocos hijos. Y ahora lo llaman, ¿por qué? Porque hay una superpoblación, ¿no? Entonces, eso es una manera de justificarlo. Que es un dato falso. Esta teoría falsa de la explotación demográfica, que casi como credo nos hacían memorizarla en mi primaria. Yo de niño me acuerdo. Sí. No, es que hay una sobrepoblación mundial, no hay suficientes recursos, familia pequeña vive mejor, menos hijos para darles más, etcétera. Bueno, esto viene por una elaboración de suposiciones, porque no hay ninguna base, de un reverendo anglicano, Thomas Malthus, en el siglo XVIII, dijo que los seres humanos se reproducían algebraicamente, exponencialmente, y los recursos naturales se multiplicaban aritméticamente, o sea, 2, 3, 4, 5, 6, y los seres humanos 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Entonces, iba a llegar un momento para él, el 1800, donde ya no iba a haber alimento suficiente para tanto ser humano en el mundo. O sea, esta teoría viene de 1700 y tantos, 40 y algo. Y para 1800 ya no iba a haber comida para los seres humanos. Obviamente hay detrás una visión eugenésica en donde unas razas o unas categorías sociales son superiores a las otras y hay que deshacernos de los de segunda categoría. Eso en 1880 ya no iba a haber comida. 1800 ya no iba a haber comida, o sea, ya pasaron bastantes añitos. Pues 224. Y todavía seguimos comiendo. Okay. Ahora, digo nomás como dato. ¿No? Sí. Y bien. y unos comemos mejor que otros. Seguimos comiendo y comiendo bien. Ahora, ¿cuál era la propuesta de Thomas Malthus para garantizar la supervivencia de la especie humana, controlar la reproducción y sobre todo evitar que pobres y negros se reprodujeran?
Esa era la clave. Sí. Estos mismos principios se los traerá Margaret Sanger a principios del siglo XX en Estados Unidos, que fue la que fundó Planned Parenthood. Lo mismo, no hay recursos para dar de comer a los seres humanos, hay que evitar, sobre todo, que era la meta primordial de Margaret Sanger, que los negros se reproduzcan, ya luego los latinos y demás. Oye, padre, estuve escuchando hace ya rato al padre Carreira, a Manuel Carreira, que ya falleció, padre jesuita, que también fue físico, de esos grandes mentes, ¿no? Y decía que había ido a un congreso en Estados Unidos, en donde alguien expuso que decía que no iba a haber, eso mismo que tú decías, que no iba a haber alimento para, por ejemplo, no sé, en unos 50 años ya no iba a haber alimento. Y luego después de esa ponencia, llegaron otros para decir, estamos listos ahorita para poderle dar comida 7 veces más a la población actual. O sea, decía él, había un contrasentido de unos con otros, ¿no? Y ya después explica él, según sus teorías matemáticas, de que pues, la comida iba a seguir si simplemente seguimos algo, un proceso natural, ¿verdad? Entonces, como dando pie a que estas teorías, pues ni siquiera la matemática te las arroja, ¿no? No, definitivamente no. Mira, sacaban un cálculo, si actualmente se pusieran los 8,000 millones de personas, que es la población actual, en un área de California, no se llenaba el condado de Los Ángeles, el condado, no la ciudad, el condado de Los Ángeles, dándole 1 metro cuadrado a cada persona. Entonces... En el estado de California. Ajá, o sea, de la población de todo el mundo la metemos al estado de California, en el condado de Los Ángeles no se iba a llenar, poniendo una persona con 1 metro cuadrado cada una. Oye, pues no te vayas tan lejos, de aquí a Monclova pues está vacío, ¿no? Y estamos a 180 kilómetros, o de aquí a Torreón también, o sea, así hay es. mucho... Y entonces la teoría es la misma. Después de Margaret Sanger, otro punto muy importante sería el informe Kissinger, Henry Kissinger, que fue secretario de Nixon, hizo este informe de seguridad de Estados Unidos, donde decía que había que reducir la población, sobre todo pobres, Latinoamérica y muy en especial México, Colombia, Chile y Argentina. Que somos los que estamos poblando Estados Unidos de alguna manera, ¿no? De alguna manera. Ahora, esta pretendida disminución de la población, por ejemplo, que en Europa nos llevaron unos 20 años por delante en los programas y demás, la verdad no hay una reducción, sino una sustitución poblacional, que es lo que estamos viendo actualmente con la invasión del Islam en Europa. Así es. Desde el África y Asia llegando a Europa, y los mismos europeos ya no se están reproduciendo. Ajá, y sin asumir los principios o valores de la cultura occidental de raíces cristianas, sino cambiando la cultura de forma tremenda, como lo que ha pasado últimamente en España. Pero también las personas ya, digamos, con estas creencias del Islam, ya también agarraron esta de ya no reproducirse tanto, padre. No. ¿Ellos no? No, al contrario, el Islam en ese sentido sigue el orden natural y al contrario. De hecho, se ha comprobado que hay musulmanes que hablan que ahora sí ocuparon, por ejemplo, la península ibérica durante casi 800, toda, no toda, durante varios siglos, luego fueron sacados. Ahora llegó el momento de la reconquista, pero desde dentro, precisamente teniendo hijos, ¿no? Okay. La sociedad occidental se le olvida la raíz cristiana y ha caído en este proceso de deshumanización de los hijos. Para llegar a donde estamos con el tema del aborto, fue necesario el tránsito de los métodos anticonceptivos. Si no se hubiera promovido y asentado una visión antinatalista a través de los anticonceptivos, no hubiéramos llegado a donde estamos con el tema del aborto. Que lo dijo el Papa... tú me dijiste en alguna plática el Papa, híjole, se me va el nombre, pero que él en una encíclica puso ahí de lo que iba a provocar los anticonceptivos. Pablo VI. Que iba a provocar los anticonceptivos si seguíamos las normas que nos estaba imponiendo el mundo, ¿no? Así es, y pues para allá vamos, ¿no? Ahora, hemos pasado de lo que decían los salmos, los hijos son la herencia que Dios da a los padres, a considerar el hijo como algo deleznable, algo que si mejor no está, ok, ¿no? Perrijos mejor.
mejor un perrijo, es menos compromiso y demás, lamentablemente. No digo que todos, ahora puede haber personas que digan, no padre, pero yo tengo 3 o 4 hijos y los amo mucho y todos. La doctora Pilar Calva hacía un análisis muy interesante, ella es una experta en bioética, de los socios o miembros más bien fundadores de la Pontificia Academia de la Vida, y ella asegura que es más grave el uso de anticonceptivos que el aborto. A ver, eso está muy fuerte. Sí, sí. Y a sí. ver, llevan 2 casos fuertes. Primero, eso que dices de 60 millones. Más de 70 millones de abortos el año pasado en el mundo. O sea, De contabilizados. los que se saben, sí, sí, sí. O sea, ese es está muy impactante eso. Y lo pones lo pusiste, lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, que fueron 60 millones. Y en un año 70 millones de abortos contabilizados. Y ahora nos dices otra cosa fuerte, que es los anticonceptivos que se venden sin mayor restricción. Podrían ser moralmente más graves. Sí. A ver, padre, explícanos. Bueno, primero, en lo corroborable, hay anticonceptivos que, bueno, del tema de los anticonceptivos convendría hablar luego muy a profundidad. Pero nada más, te voy a interrumpir. Ya me regañaron porque te interrumpía mucho. O yo no sé si tú eres el que me interrumpes. Oye, eres médico general aparte. Entonces sabes del tema. Sí. O sea, desde antes de ser sacerdote es médico. Ok. Sí. De los anticonceptivos, con esta mentalidad anticonceptivista, no se habla a los pacientes. Yo estuve en el sistema del sector salud, bueno, tanto en salubridad como en el seguro social, y no se le habla nunca a los pacientes de los riesgos potenciales de los anticonceptivos. Por ejemplo, todos los anticonceptivos hormonales lo que hacen es forzar en contra el funcionamiento natural del organismo de la mujer. ¿Qué son las pastillas? Pastillas, implantes o inyecciones. Okay. Los anticonceptivos son los primeros medicamentos que están hechos para lo contrario que cualquier medicamento había sido hecho. Son medicamentos para curar, para mejorar la función, para acelerar el efecto benéfico, etc. Y los anticonceptivos están hechos para crear disfunción. Ahora, en el caso bueno, tanto de la mujer como del hombre, las hormonas masculinas o femeninas están hechas no solamente para las funciones reproductivas, sino para el funcionamiento adecuado de todo el organismo. Entonces, cuando se mete una hormona o algo que anula una hormona o que la contradice, vamos a decir, estoy forzando, es como si yo fuera en un auto en la carretera a 120 kilómetros por hora y meto reversa. Sí. O sea, le estoy oponiendo a la función natural y eso conlleva riesgos de los que poco o nada se habla. Por ejemplo, problemas de la coagulación, problemas en la trombosis, propiciación de algunos tipos de cánceres, problemas para un embarazo futuro, dismenorreas, o sea, periodos demasiado abundantes, cosas así, ¿no? Paréntesis, hay veces que estas hormonas se usan por un tiempo como tratamiento, eso es otra cosa, como tratamiento curativo de una disfunción hormonal. Pero cuando se están usando, no sé, si estamos hablando desde los 20 a los 45 años, 50 años de una mujer, 30 años provocando una disfunción permanente, pues estamos hablando de que deja estragos de los que poco o nada se habla. Porque no es natural eso. No es natural, es contrario a la naturaleza. Otros anticonceptivos de uso muy frecuente, por ejemplo el dispositivo intrauterino, es un cuerpo extraño puesto de forma violenta dentro del útero para provocar una inflamación permanente. O sea, quien trae un dispositivo intrauterino se está provocando una inflamación permanente. ¿Para qué? Para que esta inflamación, lo natural del cuerpo es rechazar el cuerpo extraño, entonces quiere echar fuera esto y con esta inflamación o impide que pasen los espermatozoides hasta las tubas o, si pasó y se dio la fecundación, impide que el bebé se implante en el vientre materno. De aquí sigue que el dispositivo intrauterino es potencialmente abortivo. O sea, una mujer que porta un DIU, posiblemente, no es categóricamente ni sabemos cuánto, pero la posibilidad es muy seria y es real, posiblemente sea madre de niños abortados.
sin una intención abortista, pero anticonceptivista, que como vimos el fruto es el mismo. Porque aún cuando está este objeto extraño, sí se llega a la concepción. Ajá. ¿Verdad? Hay muchos casos en los que se da la concepción y entonces el impedir que se implante ya sería un acto abortivo. Y sabemos, según la biología, según la ciencia, que la vida empieza en la concepción. La vida empieza en la concepción. Uh-huh. Científicamente comprobado. Científicamente, eso no es cuestión ni de fe, ni siquiera filosófica, sino evidencia científica. Un amigo escuchó hace poco platicando a una jovencita que estudiaba medicina y dijo: en la escuela nos enseñan que no hay vida humana, que no es alguien. Pues yo no sé en qué escuela estudie, pero si tú vas a cualquier libro de embriología, como yo lo estudié en el primer año de medicina, claramente dice que al darse la concepción se inaugura un código genético nuevo, único e irrepetible, donde está una célula que se replica de forma muy acelerada y se ordena de tal manera que autorregula su propio crecimiento, madurez, necesita de la dimensión nutricia del vientre materno, pero tan autónomo, porque luego está este argumento de mi cuerpo, mi decisión, tan autónomo es el bebé, el embrión en el seno materno, bueno, ya el feto, que es el feto con hormonas producidas por él quien determina el momento del parto, y no el cuerpo de la mamá, sino el cuerpo del niño. Entonces, si este nuevo ser que se ha inaugurado con la fecundación está en las condiciones necesarias, llegará a ser, pues primero, un recién nacido de la especie humana, y si sigue siendo cuidado y cooperando con su crecimiento, madurez, educación, etcétera, llegará a ser un espécimen adulto humano, ¿verdad? Oye, padre, el catecismo de la Iglesia Católica, uh-huh, que digamos que es nuestro ABC, uh-huh, ¿verdad?, en la fe, nos habla del aborto y lo que es el aborto. Uh-huh. No tengo el numeral, no lo consulté antes, pero tú más o menos sabes qué dice, ¿te acuerdas qué dice? Bueno, primero habría que distinguir, insisto, el aborto espontáneo del aborto provocado. Entiendo. El aborto espontáneo, en cuanto no requiere un acto humano, no hay una participación libre de la voluntad, no tiene implicaciones morales. Entonces, no hay, aunque puede haber una carga afectiva muy triste por el dolor de haber perdido un hijo, no hay una culpabilidad. En cambio, en el aborto procurado es donde sí hay una responsabilidad, y el catecismo habla, cuando habla de los mandamientos, lo incluye en la sección de no matarás. Entonces está equiparado al grado de asesinato con el agravamiento del vínculo, como ya decíamos, por lo tanto es un pecado mortal que produce excomunión. Ahora, ¿qué es la excomunión? La excomunión no es, es que pequé ayer y hoy no puedo comulgar. No. Eso es por una cuestión moral, no participo de la Eucaristía. La excomunión es una pena medicinal, se llama, concreta, que la Iglesia impone al que ha incurrido en un delito, que aparte de ser pecado es delito, y se les llama penas curativas, en el sentido de que tiene el propósito de que el fiel se enmiende y se aleje de aquello que finalmente él mismo le provocó mal, ¿no? Entonces, en el caso del aborto, la excomunión vale por 5 años, o sea, la persona no puede participar de los bienes espirituales de la Iglesia, ni siquiera puede participar en misa después de haber cometido un aborto. Ni la persona, la mamá que directamente cometió el aborto, ni los que están directamente implicados en un aborto efectivamente procurado, que verdaderamente aconteció. O sea, aparte de la mamá, son los que participan, pero ¿quiénes son los que pueden participar? De entrada la pareja, si supo y no hizo nada para impedirlo, los papás o amigos que coadyuvaron a que la persona se acercara al aborto. ¿Papás o amigos? O sea, el amigo, la amiga yo te acompaño, échale ganas, no te apures. Si yo coopero, o sea, pude haber impedido, sabiendo que es algo grave, conocí de la intención de tener y no hice nada para impedir, también participo en la excomunión, la sentencia. El personal médico y los políticos que tuvieron que ver en que este aborto se hubiese llevado a cabo. No, entonces vamos a suponer un político cualquiera, ajá, que promovió esta ley del aborto. Por cada aborto que se efectúe bajo la ley que él propuso o apoyó,
vendría una excomunión a este político que es católico, pues los no católicos no les que les excomunión. Y entonces no basta, bueno, me confieso acá en lo privado porque yo en realidad no estaba tan... No. Como fue un daño público, tendría que hacer públicamente, exponer que se arrepiente y que estuvo mal y que no debía haber hecho esto públicamente, y entonces podría confesarse y ser absuelto también de la excomunión. Eso, bueno, como norma general. Luego, el Papa Francisco ha dado una condescendencia desde el año de la misericordia para que todos los sacerdotes pudiéramos levantar la excomunión de aborto. Bueno, confesar del aborto y levantar la excomunión. Porque antes nada más lo podía hacer el obispo. Lo podía hacer el obispo y las órdenes mendicantes. Ellos tienen un privilegio desde que vinieron a evangelizar América, que pueden levantar algunas excomuniones. Que son los franciscanos. Franciscanos, dominicos, jesuitas, agustinos. Entiendo. Ajá, carmelitas, si mal no recuerdo también. Oye, padre, pues está muy fuerte eso que nos estás diciendo. No sé si se lo puedan mandar a los políticos cuando oigan esto, nomás para que chequen la dimensión de las cosas que están haciendo o por las que están votando. A lo mejor, quiero pensar muchas veces por ignorancia. O bueno, espero que sean muchas las que es por ignorancia. Mira, pero bueno. Está tan avanzada la ciencia que ya no puede haber ignorancia. Ya. O sea, soy ignorante porque quiero. Ajá, ¿Sí? entonces la ignorancia vencible no es verdadera ignorancia. Cuando yo sé que si yo consultara esto aquí me enteraría de la verdad, mejor no lo consulto, entonces esa no es ignorancia verdadera. Pásame el celular delgadito, por favor. No, el otro. Sí, ¿y por qué quiero referir esto que voy a sacar aquí? Ajá. Ahora que hablas de si es por ignorancia. Como saben, ahorita por todos lados estamos siendo llenos de propuestas de inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Y hay que tener mucho cuidado porque podemos hacer un buen uso de estos medios, pero normalmente, hablando de las inteligencias artificiales, están hechas para orientar nuestro pensamiento hacia la versión woke o progresista. Si yo hago una consulta, me va a dar la respuesta más cercana a estas propuestas globalistas. El algoritmo, los algoritmos, los algoritmos, ¿no? Que si tú consultaste algo ya te va a salir nada más sobre eso. Ajá. Okay. Entonces, hago una prueba ahora que salió la inteligencia artificial de WhatsApp. Le pregunté, ¿el embrión humano es vida humana? Dime, la respuesta es tan obvia, ¿no? Ajá. ¿Qué me responde? La pregunta de si un embrión humano es considerado vida humana es un tema complejo y controvertido que ha generado debates éticos, morales, legales y científicos. La respuesta puede variar dependiendo de la perspectiva y el contexto en el que se aborde. Desde una perspectiva biológica, un embrión humano es un organismo vivo que comienza a desarrollarse. Me brinco unas partes. En este sentido, es considerado una forma temprana de vida humana. Sin embargo, la pregunta de si un embrión debe ser considerado vida humana con los mismos derechos y protecciones de un ser humano nacido es un tema de debate ético y moral. Algunas personas argumentan que la vida comienza en el momento de la concepción y el embrión tiene derecho a la protección y el respeto desde ese momento. Otras personas creen que la vida humana comienza más tarde en el desarrollo. En resumen, si un embrión humano es un organismo vivo, la pregunta de si es vida humana depende de la perspectiva y el contexto que se aborde. O sea, mi inteligencia que no es artificial diría sí. ¿Cuál fue la pregunta, padre? ¿El embrión humano es vida humana? Pues yo digo sí. ¿Y la inteligencia artificial? Depende. Depende. Ahora, es que esto es interesante. Reformulé la pregunta. Okay. Te pido que seas totalmente lógico y objetivo, sin subjetivismos. ¿El embrión humano es vida humana, sí o no? Y me responde la inteligencia artificial. Disculpa mi respuesta anterior. Desde una perspectiva biológica y lógica, la respuesta es sí. El embrión humano es un organismo vivo y es una forma temprana de vida humana. Desde el momento de la fecundación, cuando el espermatozoide fertiliza el óvulo, comienza a desarrollarse un nuevo organismo vivo que es genéticamente humano a medida que el embrión se desarrolla, va creciendo, etc. Por lo tanto, desde una perspectiva lógica y objetiva, la respuesta es sí, un embrión humano es vida humana. Y le pregunto en consecuencia, ¿es lícito asesinar a un feto humano en el vientre de su madre?
con este condicionamiento, ya lo había condicionado. Me dices algo solo lógico y objetivo. Significa que la otra respuesta no era lógica y objetiva. ¿Qué me responde? No es lícito asesinar a un feto humano en el vientre de su madre. El feto humano es un ser humano en desarrollo y tiene derecho a la protección y el respeto de su vida. Si yo no lo hubiera condicionado, la respuesta hubiera sido la otra. ¿Me entiendes? Sí. Padre, ahorita con eso que nos dices, así llanamente, ¿qué nos quieres decir? Que, bueno, primero que todo está orientado a favor de estas ideologías y debemos de tener cuidado, y que tenemos que ser capaces de usar la inteligencia nuevamente, porque para que el progresismo avance tenemos que rebajar el ser humano de la inteligencia al sentimiento y a las pasiones, volver a usar la razón y la lógica. Y otro comentario que quería hacer, no tenía el dato exacto, pero ya lo consulté. Población de México en 2022, 127 millones de personas. ¿Por qué quería este dato? Porque significa que el año pasado se mató el equivalente a la mitad de la población, más de la mitad de la población de México en abortos. O sea, si con lo que está pasando en el crimen organizado, que ha sido terrible en México, estamos espantados, imagínate que un día amanecieras y la mitad de México, de tal lado a tal lado, estuviera muerta y masacrada en sus ciudades. ¿Con qué nos encontrábamos? Sí, porque desmembrada, ¿no? Porque eso es el aborto. Desmembrada, ¿no? Quemada. Con químicos y demás. Sí. Oye, padre, para seguir con el tema, te voy a pedir que te quedes y puedas entrevistar a Pati de Luna. Pati, ¿puedes venir de una vez? Me voy a salir yo de cámaras, yo sé que no me van a extrañar, pero creo que está más capacitado el padre Vicente para poder seguir con la plática con Pati de Luna y seguir hablando sobre el aborto. ¿De acuerdo? Bueno, pues estamos recibiendo a Pati de Luna. Si quieres platicar un poco, ¿quién eres? ¿Qué haces? Gracias, padre, y gracias, Sergio, por la invitación. Bueno, pues mi nombre es Pati de Luna Brioles, represento al movimiento 40 Días por la Vida en Saltillo, el cual lideré desde el 2018. Y como parte de ese movimiento, pues he estado inmersa como parte de la pastoral de la vida de la diócesis, y ahora pues formo parte también del grupo que lleva a cabo los retiros viñedos de Raquel. Pues bien, Pati, estamos conversando con Sergio sobre el tema del aborto. ¿Cuál sería tu perspectiva general de esta tragedia del crimen del aborto en México, en nuestra ciudad? Pues de entrada es algo que es contra la naturaleza, como ya bien lo explicaron, y es algo que precisamente por ir en contra de la naturaleza daña al ser humano, ¿sí? No es nada más el daño implícito o evidente del que pierde la vida, que es el bebé, sino que la mujer y toda la sociedad se daña con ese acto, que es algo de lo que muchas veces no se habla, ¿no? Pero se maneja normalmente que el aborto es empoderamiento de la mujer. ¿Qué tendrías que responder a esto? Pues es un engaño, como bien dijo al principio. El poder hacer algo no significa que eso te haga ser mejor persona, ¿sí? Porque inclusive podemos hacer cosas que nos hacen mucho daño, que nos hacen perder esa capacidad o ese nivel al que estamos por naturaleza, al que aspiramos, ¿no? De alcanzar la plenitud humana, que tiene que ver con muchas cosas, pero el aborto es algo que te lleva a lo más bajo, ¿no? A ti te ha tocado estar en varios frentes, digamos, respecto al tema del aborto. Tanto el estar orando en frente de los lugares donde se comete el aborto, como hacer contención a chicas que tienen la intención de abortar, y luego también dialogar con quien lamentablemente ya consumó este hecho. ¿Qué ves en este proceso, tanto de orar frente a la clínica, el poder cooperar en el contener a quien tiene la intención de hacerlo, y el que pasa con quien ya lo cometió? Pues lo que más me ha impactado y que me ha movido es justamente que en una primera instancia uno cree que el problema es en el momento en que la persona quiere abortar.
Y efectivamente es el punto más crítico. Por eso ahora sí que mi vocación o lo que a mí me llama es estar ahí en ese momento, por eso estoy en la campaña de 40 días, porque es el momento crucial en el que la mujer va y pues toma la decisión. Ahí es, de aquí para adelante es una cosa y me explico, es el parteaguas. Pero en realidad este problema del aborto viene desde mucho antes, o sea, para que la mujer haya llegado a esa situación o a ese punto, tuvieron que haber pasado muchas cosas que probablemente no les pusimos atención o no atacamos. Y también viene la parte de después, porque a lo mejor podemos decir, bueno, pues ya tomó esa decisión y ya no podemos hacer nada, lo que sigue, no. Porque no sabemos si esa mujer que tomó esa decisión va a volver a lo mismo, y entonces a lo mejor, por ejemplo, hablando de una situación de violencia, pues va a regresar al mismo ambiente y esto se va a poder volver a repetir fácilmente y no le damos solución a eso, ¿no? Y con más razón, pues a la problemática que se presenta en el ser humano, o sea, espiritualmente, psicológicamente, físicamente, el haber tomado esa decisión. Se acusa a los que defendemos la vida de ser profeto y antiderechos, ¿es así? No, evidentemente que no. Lo que pasa es que siento yo que hay mucha falta de formación, inclusive entre los que defendemos la vida, que hay mucha buena voluntad, que sabemos porque es algo que con la razón podemos entender, que el bebé es un ser humano desde el momento de la concepción, pero no lo sabemos expresar, no lo sabemos defender, no lo sabemos argumentar, y eso hace que lo que nosotros a veces expresemos caiga en eso, ¿verdad? En dar una impresión de que lo que nos importa es únicamente el feto. Pero en realidad el defender la vida es defender la vida de todo ser humano desde su momento de concepción hasta su muerte natural. Y eso implica también no nada más la vida en el hecho de que respire y se mueva, sino la calidad de vida del ser humano, ¿sí? O sea, un provida no puede estar a favor de las drogas, por ejemplo. ¿Me explico? Y bueno, en el mismo sentido de lo que tocabas hace un momento, en el caso de, por ejemplo, una mujer que ya cometió el aborto, no se convierte para el provida en alguien descartable, ¿no? Así como que, a partir de ahora tú ya eres alguien que no nos interesa porque tú cometiste, no, sino en realidad se sigue el proceso con dolor, que hablaremos ya más de eso al tocar el tema del viñedo, pero no es como ahora te abandonamos y a ver qué haces, ¿no? Claro que no, porque en ese caso pues todos seríamos descartables, ¿no? Así es. Todos nos equivocamos. Así es. Bueno, algo que no acabé de comentar con Sergio para que no quede así flotando, del por qué la doctora Pilar Calva considera más grave el tema de los anticonceptivos que del aborto. Yo no sé si lo escuchaste. Sí. Pero decía, bueno, cuando se comete el aborto se priva de la vida a alguien, que es algo terrible. Objetivamente es malísimo porque se ha incurrido, como ya dijimos, en algo equiparable al asesinato. Pero este pequeño humanito, con cuerpo y alma, pudiera llegar al cielo, ¿no? Y entonces da un ciudadano al cielo, podría dar un ciudadano al cielo. En cambio, en el anticonceptivo, te arrogas el poder de Dios de definir cuántos seres humanos vendrán al mundo. Le arrebatas a Dios el derecho de definir, yo quiero que vengan al mundo estos seres humanos. Y entonces se atenta contra el derecho divino incluso. Eso es un tema muy interesante. Y que incluso es contrario a los fines del matrimonio, aunque bueno, no vamos a profundizar mucho en estos aspectos puntuales, pero son interesantes. Es contrario a los fines del matrimonio y por lo tanto incompatible. El uso de anticonceptivos, estoy diciendo. Y el Papa Pablo VI, cuando habla de los anticonceptivos, dice, ni siquiera es válido que, bueno, usamos anticonceptivos, tenemos hijos, algunos hijos, y luego ya volvemos a usar anticonceptivos, entonces ya estos anticonceptivos serían moralmente válidos. No, porque el matrimonio implica un sí total y definitivo para toda la vida. Pero bueno, simplemente no quería dejar flotando ese punto. Y referente, bueno, un poco relacionado con la doctora Pilar Calva, ella fue alumna del doctor Jerome, que nunca sé cómo se pronuncia el apellido, Jerome Lejeune, un médico francés que fue el que describió la trisomía 21, un genetista renombrado. Lo condicionaron para recibir el premio Nobel. Esa es bueno, él está ahorita en proceso de beatificación. Hay que conocerlo, es muy interesante.
y le dijeron, te damos el premio Nobel de Medicina con una condición. Di que la vida humana comienza en el día 14, después de la fecundación, que es cuando se implanta en el vientre, ¿no? ¿Qué dice el doctor? No puedo decir eso, y no por mi fe, sino porque yo en el laboratorio veo lo que está sucediendo, y la vida comienza con la concepción. No puedo decir mentiras. Dice, entonces no te vamos a dar el premio Nobel. Así es. Y él llegó con toda la serenidad e integridad con su esposa y le dijo, mi amor, hemos perdido el premio Nobel, pero ganando la integridad delante de Dios, ¿no? Entonces, ¿cuándo comienza la vida? En la concepción. El doctor Jerome perdió el premio Nobel por negarse a mentir a este respecto, y es alguien muy emblemático. Ahora, descubrimientos que él hizo, a él le dolió mucho que se usaban para lo contrario, para lo que él quería, ¿no? Él quería que al diagnosticar tempranamente la trisomía 21 desde el vientre materno, se pudiera prever la mejor manera de atender a estos niños y traerlos a una mejor oportunidad en el mundo, ¿no? Y luego, lamentablemente, sus descubrimientos se usan. Eugenesia. Descubrimos que tiene trisomía 21, asesinamos a tu niño en el vientre. Por eso hay países que hoy presumen 0 nacimientos de niños Down. Es un logro. ¿Por qué se ha llegado a esto? Por la eugenesia. ¿Qué es la eugenesia? Lo que se le critica a Hitler, básicamente. Exacto. Clasificación, estos seres humanos sí y esos no. Los mejores según raza aria, según aquí condición de salud, según religión, lo que sea. Los clasifico en unos y en otros, desprecio los que no entran en mi clasificación. Y entonces el aborto es la peor eugenesia, más que la de Hitler. Ya dijimos, tan solo por el número de los que son descartados, asesinados en el mundo, ¿no? Pero bueno, quería que no se me fueran estas dos ideas muy importantes. Pati, tienes delante de ti un libro que se llama ¿Qué decir cuándo? A ver, no, está dormido el camarógrafo, está dormido. La cámara 14. Este libro, ¿Qué decir cuándo? Tuviste la oportunidad de ser la traductora al español. Platícanos de dónde viene este libro, grosso modo, y luego entramos un poquito al contenido. Bueno, cuando yo empiezo a formar parte de esta campaña, de este movimiento, se publica un libro en Estados Unidos por el fundador del movimiento 40 días por la vida, que es Sean Carney. Este es el segundo que traduzco. El primero se llama El aborto como el mayor mal, ¿no? Y habla de muchos testimonios, pero cuando yo traduzco este libro, me pareció algo maravilloso porque habla de muchos argumentos en una forma en que cualquier persona los entiende, los asimila y le queda clara la situación. Y aunque de fondo tengan una parte muy filosófica, científica, antropológica, que muchas veces tendrías que entrar a un curso de desarrollo humano a lo mejor para entenderlo, ¿no? Pero está muy aterrizado. Y lo que a mí me movió fue, bueno, esto, como está tan digerible, tiene que ser algo que se pueda dar a las demás personas, ¿no? Entonces, bueno, fue que pues me animé a hacer la traducción, inclusive ya hemos dado un curso sobre este libro. Y bueno, básicamente es un libro que desde la experiencia de quien fundó este movimiento se han ido más atrás hacia las razones del por qué hemos llegado a esto, porque definitivamente si tú me preguntas estos argumentos, ¿a quién se los dices? O sea, si yo estoy en un hospital y llega una persona, una mujer que quiere abortar, a lo mejor no le voy a decir todo esto, porque ya estás en el momento, ahí lo que tienes que hacer es escuchar, acoger, mostrar el rostro misericordioso de Dios. Pero esto sirve para que no llegue a ese momento, porque definitivamente ella llegó ahí porque a lo mejor lo consultó con sus papás no estaban formados, no tenían la formación necesaria para decir, no lo hagas, está mal, te vamos a apoyar, no sé. O sea, ante todo para la familia, para formar a la familia. Para formar a los que en algún momento van a hacer como que los que van a dar la orientación para que esto no suceda, ¿no? Entonces aquí se plantean controversias. Es que yo voy a abortar o las mujeres pueden abortar porque no es un ser humano, o porque ha sido violada, o porque... Okay. ¿Qué se respondería, no sé, algunas de las controversias que ahí se planteen? Mira, ahorita que mencionabas, padre, lo de el tomar el lugar de Dios y decir este sí, este no,
Aquí se menciona con los anticonceptivos, que muchas veces más bien son abortivos, no anticonceptivos. También se toca la otra parte, por ejemplo, de la fecundación in vitro, que muchas veces dicen, bueno, si tú eres pro vida, ¿cómo es posible que no quieras que vengan más vidas al mundo? Porque estamos tomando el lugar que no nos corresponde, porque mucha gente no habla de que para tener una fecundación in vitro, que se logre un bebé, mueren 8. O se congelan. O se congelan. O se congelan. O sea, es algo deshumano, ¿no? Es algo A ver, inhumano. voy a explicar así por encimita la fecundación in vitro, cómo se hace, ¿verdad? Bueno, es in vitro porque es en laboratorio, diferencia que es in vivo, sería Dentro en el del mismo cuerpo organismo, humano. Y entonces se toman de 8 a 12 óvulos de la mujer, los cuales se fecundan. De estos se eligen los mejores, que aquí ya empieza el problema eugenésico, Así es. porque entonces estamos clasificando seres humanos mejores, seres humanos peores. Aquí se eligen los que tienen una reproducción más rápida, más organizada, etcétera, y de estos se implantan de 2 a 4. No, hasta a veces hasta 8, Ah, sí. para que se logre uno. Por si alguno se logra. Ajá. Por eso cuando salen en las noticias, ¿sabes que tuvo 8 hijos? Esto en un modo natural sería prácticamente imposible. Pudiera darse, pero sería demasiado excepcional, ¿no? Entonces se implantan 2 a 4 o hasta 8. El resto, embriones sobrantes, otra vez aquí entramos en el conflicto moral, sobrantes, o sea, ser humano de segunda descartable. Estos sobrantes se congelan. Y entonces, si yo tuve un hijo por fecundación in vitro, quizá no lo tengo así de claro, pero tengo 4 u 8 hijos congelados en laboratorio. Y luego viene, bueno, hasta ahí, el solo hecho de deslindar la venida de los hijos, el acto íntimo, unitivo de lo procreativo, ya es algo contrario a la moral. Agravado entonces por el método donde yo utilizo a los seres humanos y todavía más con la interrogante que no es fácil de resolver, ¿qué hago con los embriones sobrantes? ¿No? Porque los dejo congelados, es algo digno. Traigo mujeres voluntarias para implantar a los bebés, pues entonces sería usar, que vientres subrogados es otro problema, usar a la mujer y usar a los bebés. Los desecho, los destruyo, entonces sería equiparable al aborto. Es un tema muy complejo, que ahorita ya se están empezando a ofrecer clínicas de fecundación asistida como si fuera cualquier cosa, y no es tan simple. Claro. ¿Qué otro tema controversial? Pues por ejemplo, ahorita que hablaban de la población o la superpoblación, y mucho también tiene que ver con el tema del cambio climático, que dicen que el mundo ya está, pues ahora sí que a punto por reventar. Exactamente, y de desaparecer. Una cuestión interesante que me pareció a mí digna de tomar en cuenta es, por ejemplo, es que hay veces que son cosas tan evidentes, tan entendibles, que se contradicen, que no es posible que no las veamos, ¿no? Por ejemplo, uno pudiera pensar, bueno, si el aborto realmente reduce la contaminación a largo plazo, porque es menos gente, por lo que tú quieras, pensemos, ¿cuál es el país que tiene las políticas más agresivas de aborto? ¿Cuál sería? Pues Estados Unidos. No, China. China, ya es cierto. China, porque en China nada más puedes tener uno, y si tú dices, es que viene mujer, pues no, yo quiero hombre. Y China es el que tiene las políticas más agresivas de aborto. Y es el país que más contamina. O sea, realmente no hay una correlación directa, como muchas veces nos lo hacen creer, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que me gustó este libro, que te hace con la realidad darte cuenta de las contradicciones, ¿no? O sea, por ejemplo, otra cosa que pudiéramos mencionar es eso de que la anticoncepción reduce el aborto. Y en realidad es todo lo contrario, porque la anticoncepción lo que hace es cambiar la mentalidad, ¿no? O sea, ya tu mentalidad no es el aborto, de hecho, es algo que les molesta que lo planteen como un anticonceptivo, pero en realidad es un anticonceptivo si lo ves desde el punto de vista que fallaron los otros anticonceptivos y entonces recurres al aborto. Así es. ¿No? Y con los jóvenes, pues los privas de la virtud, ¿no? La virtud de la castidad, de la continencia,
Y entonces una vez que empiezan a usar anticonceptivos, pues ya no tengo por qué detenerme. Y luego de repente no hay anticonceptivo, como ya no tengo la virtud, pues vamos a seguirle. Viene el embarazo no deseado y todo lo demás. Todas las consecuencias. Y en realidad es algo tan normal o tan natural entenderlo como padre de familia. Si tú no le pones consecuencias al hijo para ciertas actitudes, pues evidentemente va a hacer lo que se le dé la gana, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que ante un tema tan importante como es el engendrar un hijo, tú le digas, pues no pasa nada, nada más cuídate, ¿no? Y esto incluso en papás cristianos, católicos, Sí, ¿no? sí, sí, ¿no? evidentemente. Y se creen muy buenos padres porque ya le dieron al hijo el anticonceptivo. Así es, entonces es un tema bastante complicado eso de la anticoncepción y cómo desde entonces viene permeando esa mentalidad que fue lo que nos trajo hasta lo que estamos viviendo actualmente, ¿sí? Y bueno, Coahuila fue de los primeros estados en aprobar el aborto con las mentadas 3 causales, que es en caso de abuso, de malformación congénita grave o de peligro de salud para la madre. Pues de alguna manera también se trata esto acá, ¿no? Así es. ¿Qué responder ante esas 3 causales? Pues bueno, la primera, ¿cuál es? La de violación, en caso de violación. Ese es un tema bastante controversial y bastante delicado porque toca la parte sentimental. Entonces, lógicamente, cuando uno habla de violación, estaríamos mal si nos enfocáramos solamente en el bebé, que no tiene la culpa. Definitivamente, la víctima también es la madre, o sea, la mujer, ¿no? Pero aquí la pregunta es entonces, ¿qué pasa con el que comete el crimen? ¿Cuántas personas realmente, cuántas veces se busca al violador, se le castiga y lo que se hace es que se va a la consecuencia, a la otra parte, ¿no? Entonces se le carga a la mujer con ahora sí con un estigma, no sé cómo decirlo, ¿sí? Cuando en realidad ella también es la víctima, ¿sí? Entonces eso lo tenemos que dejar claro. Sí. ¿Sí? No estamos en contra de la mujer, la Claro. mujer es víctima en ese caso, ¿sí? Pero no se puede solucionar un daño con otro daño. O sea, el proponerle la solución del aborto, lejos de ayudarla, le hace más daño. Y no lo digo yo, lo dicen muchas mujeres que fueron violadas y que tuvieron un embarazo y que a veces abortaron, muchas de ellas. Hay un estudio, de hecho, en donde se les pregunta a puras mujeres que fueron violadas y que resultaron embarazadas, y ellas, la mayoría, el 98%, dice que no es algo que les haya solucionado el problema. Al contrario, un testimonio que viene aquí en este libro habla de una mujer que dice, bueno, yo lógicamente recordaba la fecha de mi violación, o sea, de cuando es algo que lo recuerdo y me hace un profundo daño. Y luego después cuando decido abortar, lógicamente también recuerdo esa fecha. Y entonces una fecha alimenta a la otra y se hace un círculo de dolor sin fin. En tu último estudio, ¿hiciste tesis sobre esto? Bueno, estuve estudiando la maestría y el doctorado de bioética y actualmente estoy elaborando mi tesis del doctorado sobre el síndrome postaborto y que no está catalogado como tal. O sea, literalmente sí, no se va a encontrar en el existe. DSM. No, y sería prácticamente imposible que se le aceptara como tal. Sí, no, sería muy grande mi aspiración si quisiera que por mi tesis se aceptara, pero la realidad es que tenemos que hablar de eso porque sí existe. A ver, pero donde sí se clasifica es dentro de Del estrés postraumático. Trastorno por estrés postraumático. Eso sí existe, eso sí está Claro. catalogado. Y una causa, lamentablemente cada vez más frecuente de este síndrome de trastorno por estrés postraumático Es el aborto. es el aborto. Eso sí. Así es. ¿Qué es lo que has descubierto hasta ahora en tu estudio? Pues bueno, que las implicaciones físicas también son muy evidentes y tampoco se mencionan mucho, ¿sí? Lógicamente las psicológicas. La tendencia, hay estadísticas en donde, por ejemplo, actualmente se hace una consideración importante de lo que es el suicidio, el tema del suicidio, ¿sí? Y casi la mayoría de las personas que cometieron aborto o que estuvieron involucrados en aborto tienen esa tendencia. Entonces, si nos interesa el suicidio y el aborto es algo que ya se hace tan común, ¿no tendrá que ver una cosa con la otra? O sea, vaya, sería lógico que pensáramos, bueno, si una persona tiene tendencia al suicidio, ¿no será que también habrá pasado por esta otra parte? Pero es algo que no ligamos, o sea, no lo pensamos. No se ha buscado la correlación. Exactamente.
Así es. Sí. Y bueno, otras tantas riesgos colaterales al aborto de los que no se hablan. Me decía una amiga, eso muy recientemente, que hay un grupo de Facebook como de mujeres en Saltillo donde pueden subir cualquier cosa. Necesito que me ayuden a encontrar un plomero, estoy vendiendo pasteles, no sé qué tanto. Y con esa naturalidad, estoy embarazada y quiero abortar. ¿Quién me ayuda? Y me dice mi amiga, es sorprendente la respuesta, la cantidad de respuestas que hay y la naturalidad con la que se trata. Yo, es una respuesta que me dio escalofríos, yo me dedico a eso, yo te ayudo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el aborto químico por medicamento? O el químico. No, Sí, el de la pastilla, pues, por medicamento. ¿Qué pasa con este aborto que se promueve como la cosa más fácil? Tú lo puedes hacer en tu casa, te dan un kit para que lo practiques y una supuesta guía, y tiene un riesgo de hemorragias tremendos. Y si se da una de estas hemorragias en casa, muchas veces es incontrolable y no te da oportunidad de llegar al hospital. Nos platicaba una doctora, parte de la Pastoral de la Vida, que a ella le tocó recibir en el hospital a una muchachita que aparte les dijeron, y no digas, si vas al hospital no digas que te estás provocando un aborto, porque si no se van a ir en contra tuya y te van a mandar a la cárcel, lo cual siempre fue falso. Y esta chica perdió la matriz en alguno de los casos y se han dado otros casos donde han muerto, ¿no? Inclusive las mismas clínicas que se dedican a practicar abortos, o sea, nosotros que es de 40 días por la vida, no digo yo porque aquí en Saltillo no me ha tocado, pero compañeras que tienen sus campañas frente a las clínicas abortivas de Ciudad de México, de repente llega la ambulancia y se llevan a una. ¿Por qué? Porque no pudieron controlar, se supone que es algo que no te causa daño, es seguro, es hasta, ¿cómo se dice cuando es de entrada por salida? Ambulatorio, o sea, y resulta que hasta la ambulancia tuvo que ir por ellas y llevárselas y muchas a veces ni siquiera llegan al hospital. Así es, y cuántas jovencitas que ni siquiera le dijeron al papá, menores de edad, se vienen enterando a última hora, es una cuestión verdadera. Esa es otra de las cosas que menciona este libro, en donde dice que cuando tú vas a tener una cirugía, así sea de amígdalas o de lo que sea, te hacen firmar un consentimiento por aquellas complicaciones que pudiera haber, en donde ellos dicen, bueno, pues tú estás avisado. Que si ¿verdad? Es menor de edad no se hace si los papás no firman esto. Exactamente. Y el aborto es la única cosa en la que tú puedes ir, es más, cuando tú te vas a operar, sí o no preguntas, a ver, quiero ir con este doctor, te consultas, lo evalúas y si no te late vas con otro y así. En el aborto ni siquiera conoces al doctor que te va a intervenir. No le ves la cara. No le ves la cara. O sea, y estás poniendo tu vida en riesgo. Me explico. Y mucho más, si eres menor de edad, pues tú vas y los papás no tienen que saber. ¿Quién se responsabiliza de lo que pueda pasar en un aborto? Nadie. Fíjate que me venía con mucha claridad esta parte del progresismo muy vinculada al feminismo y demás, no es cosa nueva ni es de este siglo. Ya a mediados del siglo XIX, Karl Marx y Federico Engels, cuando hacen su propuesta comunista socialista, dicen que la opresión de la mujer viene del patriarcado y de la cuestión económica y por lo tanto se tiene que destruir a la familia, porque si no hubiera familia no tendríamos que estar sometidos al sistema económico que estamos sometidos. ¿Y cómo se debe destruir a la familia? Estamos hablando de aproximadamente 1848 que hicieron esta propuesta. La mujer liberándose del matrimonio y de la maternidad y los hijos emancipándose de la autoridad de los padres. Recientemente se aprobó en México la penalización de las llamadas terapias de conversión, que muchos lo celebraron. ¿Qué está de fondo? Privar a los papás de la patria potestad sobre sus hijos. Y el aborto es otro tema donde está esto, ¿no? Desde hace unos 8 años quizá, que desde la Suprema Corte se promovía los derechos sexuales de niños, niñas y adolescentes en México, era parte de este paquete. ¿Qué implicaba? Los hijos pueden iniciar actividad sexual a la edad que quieran. Los papás no se pueden oponer. Por consecuencia, el sistema de salud debe proveer a los niños de cualquier edad el uso de métodos anticonceptivos. Estoy diciendo lo que manejaba la Suprema Corte aproximadamente 2016-2015, no estoy ahora al pendiente de la fecha exacta,
Porque dicen, no, es que actualmente no dice eso, no, pero ese es el propósito original y ahí lo pueden encontrar en la página de la Suprema Corte, que se pueda acceder al aborto a la edad que sea, sin permiso de los padres. Ya luego se le agregó, bueno, con cualquier adulto que le acompañe es suficiente, y que se pueda hacer la llamada, entre comillas, cirugía de reasignación de sexo sin el permiso de los padres. Esta liberación sexual, entre comillas, es la emancipación que Marx y Engels soñaban para acabar con el sistema económico supuestamente opresor, ¿no? Entonces, ¿cómo forma parte de todo de un sistema? No son cosas aisladas, no son eventuales, no son espontáneas, es algo programado, es algo a lo que se ha avanzado sistemática y muy firmemente, y es muy fácil caer en el engaño. Y es que el objetivo es la manipulación, porque ¿quién es más fácil de manipular? Aquel que está inmerso en una familia en donde, al menos, no hablemos de valores, pero al menos tienen como una pauta de los padres de decir, aquí en esta casa las reglas son estas y estas y estas, o alguien que no está sujeto a un aislado, ninguna, un individuo aislado. Exactamente. Ahora, en esto todavía, la primera parte, que es esta familia estable, alguien que tenga la experiencia de ser amado. Así es. Porque mira, hay jóvenes muy buenos que incluso dicen, yo me quiero casar pero no quiero tener hijos. O sea, ellos quizá, considero la posibilidad, quizá como hijos no tuvieron una experiencia tan grata, o veían que para los papás el hijo era, ay, si no hubieras estado mejor. Parece broma, pero, No, sí, pero en la realidad. práctica. Entonces, qué importante es un ambiente familiar verdadero, no de aislados. Por ejemplo, esto nos puede aislar a todos los miembros de la familia y entonces no sentirse amado. Y alguien solo aislado, claro que es mucho más fácil de manipularlo. Y no tanto el sentirse, el saberse, ¿no? Saberse amados, porque quien ama corrige. Y si a mí me corrigen, pero yo me sé amada, no lo tomo a mal. Me explico, sé que es por mi bien. Pero los dos, güey. Pero Sí, saberse. sí, las dos cosas son importantes, Sí. porque muchas veces ahorita los chavos se enfocan en el sentir nada más, ¿no? Sí. O sea, Sí. pero también es que sepas, no solo el sentir, sino Sino el saber. Así es. Pues bueno, vamos a hablar ahora un poco más ya hacia el viñedo. Muy bien. Muy bien, Pati, gracias por tu participación en esta sección. Creo que nos has ayudado a profundizar bastante. Vamos a pasar ahora con el y después. O sea, cuando lamentablemente ha acontecido el aborto, tenemos una propuesta que se llama El Viñedo de Raquel, y va a estar con nosotros Idalia Cardona para hablarnos un poquito de esta Muchas experiencia. gracias. Bueno, ahora está con nosotros Idalia Cardona, Hola a todos. que ha sido la coordinadora de este Viñedo de Raquel que hemos tenido aquí en la diócesis. Preséntate primero, quién eres, a qué te dedicas, y luego hablamos directamente de la experiencia del viñedo. Mi nombre es Idalia Cardona. Actualmente ya tengo por ahí algunos años apoyando lo que es la pastoral de la vida. Como tal, en una iglesia no estoy sirviendo, pero en muchas hago presencia, y pues estamos aquí en este equipo iniciando pues el viñedo de Raquel. Ya tenemos varios años en capacitación y pues se ha traído a Saltillo gracias a la apertura de la diócesis. Bueno, el Viñedo de Raquel es un retiro espiritual católico que brinda una experiencia sensible. Ahorita tú nos vas a explicar, yo digo algunas cosas, orientado a la sanación de quienes han sufrido los estragos de un aborto. Así es. Este retiro lo conocí, hace algunos años, pero no existía en México y me llamaba la atención. Pasó el tiempo y fui investigando un poquito, me di cuenta que apoyaba a mujeres que ya habían pasado por este proceso y que no solamente era para mujeres que recién lo habían efectuado, sino que incluso señoras ya grandes de 80 años, etcétera, y me llamó mucho la atención. Esto se dio a raíz de la película de Inesperado. Ahí pasan algunas escenas muy fuertes. Sí. Y a razón de esta película, pues me empezó a llamar más la atención, y entonces empiezo a investigar un poco del viñedo. Me doy cuenta que ya existe en México para ese entonces, y entonces contacto a algunas de las personas y me doy la tarea de ir a ese retiro.
Bueno, el nombre de viñedo de Raquel, en el pasaje de Mateo, cuando los Reyes Magos regresan por otro lado, que Herodes quería matar al niño y en un momento de furia manda asesinar a todos los niños que había en Belén menores de 2 años. Es en este contexto, dice la Escritura, Mateo 2, 17, 18. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías. Un clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere consolarse porque ya no existen. Este es el punto de partida para el nombre, ¿verdad? Porque puede sonar un poco raro, bueno, ese viñedo de Raquel, ¿por qué? Sí, cuando hay algunas personas que me hablan y me preguntan a grandes rasgos, les comento esto, pero también de que se hizo, viene de muchos años, pero en general estaban hablando hace ratito del estrés postraumático. Entonces se relacionó a muchas mujeres con estos mismos síntomas que muchos caballeros sufrieron después de la guerra. Entonces empezaron a ponerles atención y pues empezaron a darse cuenta que era a la misma magnitud de alguien que vivió en la guerra, que vio muertes, que vivió y que quedó traumado literalmente, y ver estos síntomas en estas mujeres que a pesar que digan que es mi cuerpo, mi decisión, pues tu decisión de matar a tu hijo, eso es lo que me llama mucho la atención y por eso es que quisiera que se conociera aún más este viñedo, porque es de mucha ayuda. Ahora, podría parecer como muy agresivo, como muy violento, pero dice el Señor Jesús que la verdad los hará libres. Así es. Hablando las cosas por su nombre, porque hablábamos de los eufemismos, que se ha querido maquillar la realidad como para que no pese tanto. Pero bueno, es la muerte de un hijo. Es correcto. Que daña profundamente el corazón de la madre, porque eso es que yo no quiero ser mamá, es que ya eres, ¿no? Hay una cosa muy fuerte, lo que lleva a una mujer a tomar una decisión. Así. Y es principalmente, decían, ahorita no podemos tener ignorancia, pero no es ignorancia de aprendizaje o de entendimiento, es más bien una ignorancia de que creemos que no pasa nada al hacerlo. Una mujer que toma una decisión de llegar a esa decisión es porque no se siente amada en su familia, porque tuvo una familia disfuncional, probablemente padre alcohólico o violento, o la madre o el padre abandonaron a esta persona, o drogas, o violados, o sea, lo más fuerte. Entonces esta persona crece, depende mucho del ambiente en el cual creció esta persona, son muchos factores que la pueden orillar, y a lo mejor se va a oír mal lo que voy a decir, pero a veces cree la mujer que es por un acto de amor al hijo para que no sufra lo que ella sufrió, pero en realidad no es un acto de amor, es un acto de cobardía, porque si tú ya estás aquí y eres valiente, ¿quién más puede defender a ese hijo que tú, que eres su madre? Nadie más va a poder hacer nada por ese hijo que tú misma. Pero te inyectan de malos comentarios, la gente que está alrededor, vives en un ambiente que no es muy grato y no tienes de dónde agarrarte, y crees que no va a pasar nada, que llega, cometes el acto y que ya se borró. Una mujer cree que si tiene su regla no está embarazada, y si no la tiene, si está embarazada, entonces comete el acto, ya tiene su menstruación, cree que ya pasó, pero se les olvida se nos olvida que el cuerpo humano por naturaleza continúa con su funcionamiento normal. He sabido de mujeres que al cometer este acto tienen síntomas incluso que producen lo que es la leche normal, que sienten que les falta su estómago, su panza, sienten que ya les falta algo, por más que les dijeron que es lo correcto, por más que les dijeron,
estos síntomas ya no pasan, al contrario, se agrandan, se agravan con el paso del tiempo. A ver, el Espíritu Santo no acusa de pecado, pero convence de él, y convence para liberar. Como tal, la experiencia de viñedo no es una experiencia de acusación, es una experiencia de restauración, partiendo de la realidad, del reconocimiento de lo que ha sucedido, pero también de la actitud del Señor Jesús, como con aquella mujer que merecía ser matada a pedradas, y Jesús le dice: ¿dónde están los que te acusan? Exacto. Este retiro es un retiro de amor, se le queda corto. Experimentar la misericordia de nuestro Señor es imposible de poder explicarlo con palabras. Una mujer que antes de vivir el retiro pasaron 10, 20, 15 años, vivió en una como sordera espiritual, en una ceguera espiritual, en un dolor muy espiritual, pero buscando una solución, no saben por dónde, pero saben que necesitan. Entonces, al llegar a este momento de buscar una ayuda, ya es como sacar la nariz en donde te estás ahogando. Entonces, llegar y sentirte amada es bien bonito que una mujer que no se siente merecedora a raíz de esta acción, que no se siente valorada, que no se siente que sea importante para nadie, que incluso ya se siente como despreciable, llegar a un lugar donde te tratan con dignidad, porque ya ni siquiera sabes lo que significa dignidad y que tú te merezcas que te traten como tal. Entonces, llegar y que te traten como la princesa de Dios, como la hija de Dios que eres, y que te empiecen a acoger, o sea, no lo crees, dices, ¿por qué me abrazan? ¿Por qué me ven bonito? ¿Por qué me hablan de amor? Entonces empiezan a vivir cada vivencia. Bueno, hay que comentar que antes de llegar al retiro se les hace un acompañamiento previo para ir aperturando nuestra mente y el entendimiento. Entonces, al llegar aquí, vas abriendo una puerta al amor, al sentirte aceptada, valorada, y ver que nadie te rechaza, ver que nadie te juzga, ver que estás en un lugar realmente seguro. Yo lo comparo como si te hicieras una confesión de 3 días, acompañamiento psicológico, acompañamiento espiritual, y que lo vas abriendo y abriendo, porque he tenido la experiencia de personas que me han comentado que se han confesado muchas veces, que han ido a psicólogo, que están en tratamiento, que muchas cosas, y al llegar aquí es cuando realmente se sienten perdonadas, se sienten que le pueden pedir perdón al Hijo, se sienten que pueden ahora sí aceptar el perdón de Dios. Diríamos que es como una experiencia de sumergirte en la palabra de Dios, porque es lo que se hace en este retiro, encuentro con la palabra de Dios, momentos de oración, para tener una reconciliación con Dios, contigo y con tu bebé. Es correcto. ¿No? En diferentes momentos, expresiones, dinámicas, las personas tienen esa experiencia. Ahora, Idalia, puntualmente, ¿a quién estamos invitando a vivir este viñedo? Estamos invitando principalmente a las mujeres que han pasado por esta experiencia. Estamos invitando a la pareja que puede saber o no saber. Me refiero a que pueden ir juntos o no, o pueden ya no ser pareja. ¿A quién fue el papá del niño? Al diciendo, papá, ¿no?, del niño. Aquí fue el papá del bebé. Etcétera. Puede ser a los médicos que estuvieron ahí en esa situación, alguna enfermera, y que les está cargando la conciencia, la parte moral. Puede ser a los papás de las personas, abuelos, o alguien cercano que estuvo enterado y que le está pesando. Y sobre todo gente que esto le está causando un dolor y que
lo tiene ahí oculto, pero este es el momento de poder acercarse. Ok, me daba, yo participé en un aborto, lo que sea, me da vergüenza. ¿Qué le dirías a la persona que piensa así? Me da vergüenza decir yo lo hice, ¿cómo voy a llegar a este retiro? ¿Qué le dices? Primero, que sepa que este retiro es totalmente confidencial. Jamás se va a revelar un nombre de los que aquí, de las personas que asistan. No se va a publicar ninguna foto. Precisamente por eso se cuida tanto el lugar y las personas son acompañadas previo al retiro, porque podemos descartar quién sí puede ir y quién no, para que cuando ya llegan ya hay un filtro y ya son las personas que deben de estar, y entonces que la que sí va a estar sepa que si hay 5, 10 o 15 o las personas que sean, todas están igual, te entienden, nadie te va a juzgar, porque al contrario todos están pasando por la misma situación. Incluso los del equipo, ¿no? O sea, incluso los que estamos en el equipo no estamos, no. Y bueno, y ya después de que termina el retiro, no te vamos a andar buscando, no te vamos a andar diciendo ven y esto, no, ya Dios te perdonó ahí y ya sigues con tu vida normal. Si hay oportunidad de cierto contacto, por ejemplo, quien quiera seguir diciendo recen por mí o alguna actividad que se proponga de formación. Si nos quieren apoyar con promoción o con algunas cosas en especie, otra cosa, pero ya es otro tipo de cercanía, ya no es poniendo el dedo en la llaga. Me preguntaron ayer, padre, ¿y para aborto espontáneo qué les decimos? Para aborto espontáneo hay un retiro que actualmente está en Guadalajara, se llama Abrazo al Cielo. Algunas personas se han comunicado al equipo y se les ha compartido. Tenemos pensado, no hay fecha, que probablemente se pueda replicar acá en Saltillo. Vamos poco a poco, pero sí hay algo que les puede dar ese acompañamiento. Sí, no sería lo propio el viñedo en sentido de que pues es diferente, aunque puede haber cierta culpabilidad en el caso de aborto espontáneo, es muy diferente el modo de la culpa. Exacto. Y entonces la estructura del viñedo de Raquel es más propio para el aborto provocado. Porque se ve la parte de que cómo pasó la situación y es totalmente diferente. Y entonces si pretendemos más adelante, como ya decías, tener este retiro de Abrazo al Cielo para quien haya sufrido un aborto espontáneo, ¿verdad? Pero lo que sí pueden es hablar, se les puede escuchar, se les puede asesorar, se les puede dar un acompañamiento, solo que no pueden asistir al retiro. Bueno, ya tendremos la otra experiencia. Pues muchas gracias a todos los que nos han acompañado en este espacio, estamos próximos. Padre, sí. Me gustaría comentar otra cosa. Hay sí. algo que no se toma en cuenta también, es algo tan obvio y no se ve, pero mujer que tuvo esta experiencia es el equivalente a un hombre que tuvo la experiencia. Entonces hay muchos hombres con este dolor y también son bienvenidos. Entonces, saber que hay hombres que están padeciendo los mismos traumas postraumáticos, estrés postraumático, están pasando por lo mismo y a veces no se dan cuenta por qué. Entonces, también son bienvenidos. Bueno, y en la página de la Diócesis de Saltillo aparece el flyer de este encuentro, en mi página personal también, y pues vamos a poner por aquí los teléfonos para que se puedan comunicar. Quienes estén interesados en participar de esta experiencia, sean bienvenidos, que el corazón de Jesús está pronto para restaurarlos. Gracias. Muchas gracias. Oye, pues muchas gracias a Pati y a Idalia, muy interesantes las aportaciones. Padre, muchas gracias por estas pláticas que nos has dado desde el misterio del mal. Padre, yo nomás quisiera cerrar esto diciendo qué tiene que ver el tentador con el aborto. Difícilmente puede venir del mismo hombre la destrucción de la humanidad. Es algo perverso, tan perverso, que no puede tener su origen en el mismo hombre. Suicidio, aborto, asesinatos, todas las perversiones que conllevan estas cuestiones, es muy delicado. Eso no significa que
directamente sea una acción extraordinaria del maligno, más esta influencia por medio de la tentación, vemos que ya hay un espíritu de confusión, una obnubilación generalizada. El Señor decía en el Antiguo Testamento: hay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien, y parece que estamos en ese tiempo especial por lo mismo, para hacer brillar la luz de Cristo y dar testimonio de que la vida es hermosa, que Dios la ha creado y nos espera una vida sobrenatural, estar para siempre con Él. Bueno, pues entonces, para despedirnos, si les gustó, por favor, compartan las ligas de ya sea YouTube, Spotify, Facebook. Y si no les gustó, pues también compártanlo, por favor, porque yo creo que es una... Ay, compártanlo con que les caiga mal. Pues sí, para que se aburran un rato. Oye, y en el viñedo de Raquel, ¿pueden ir los políticos arrepentidos? Sí, está un político arrepentido, sí. Excelente, bienvenidos. Sí. Bueno, ¿y alguien más decía así, Dalia? Que hay viñedos en otras ciudades. Bueno, si nos están oyendo de alguna otra ciudad, por favor, Sí, o sea, tanto vayan a la diócesis. Por si alguien de ciudad. aquí le diera pena y prefiriera ir a otra ciudad, pudiera ir a También otra ciudad se puede en a otras participar, o de ciudades. otras ciudades venir a participar. Perfecto. Listo. Muchas gracias. Gracias. Por añadidura, cosas de Dios para la gente sencilla. El podcast de la Diócesis de Saltillo. Por añadidura, de la perícopa de Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y por añadidura lo demás se te dará. Este podcast pretende agradar a Dios catequizando. Comparte si te gustó por añadidura, y si no fue de tu agrado, pues fuera soberbia y compártelo a propios y extraños.